Feliz sábado. Si está sonando, porque no. Ah, sí, ya lo oí, ya lo oí. A ver, ya que estoy empezando a las 9:10. A ver, hermanos, la vez pasada habíamos empezado el libro de. Bueno, no, ya lo habíamos empezado, pero estábamos empezando el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel, que es ese que habla acerca del rey del norte, el rey del sur, en fin. Y les había dado una serie de, no instrucciones, pero un método para entender este capítulo en particular. Para poder entender, que no suena nada, para poder, ahí sí me oyen, para poder entender bien este capítulo, ustedes necesitan seguir, digamos que una lista de procedimientos. El paso número uno es haberse estudiado todo lo que hemos estudiado antes. Si no, no van a entender nada. Si de un momento a otro Dios les empieza a hablar de Roma y del imperio y de ideologías y de aquí y de allá, y ustedes no han estudiado nada de eso, y pues se van a quedar en el limbo, como yo cuando lo leí por primera vez, porque Daniel está antes que Apocalipsis. La segunda es que el libro de Daniel, en este capítulo en particular, hace como un paréntesis. Entre el capítulo 1 al 6 es como una introducción, más o menos es lo que vamos a ver hoy. Y después de eso, del 7 al 19, relata la historia de lo que le pasa al rey del norte y al rey del sur hasta que el rey del norte es derrotado. Y luego como que vuelve a comenzar y vuelve a aparecer el rey del norte, el rey del sur y vuelve a relatar la misma historia pero desde otra perspectiva hasta que otra vez el rey del norte es destruido. Entonces, es importante entender esa parte porque si no cuando ustedes lo estén leyendo no van a entender ni jota. De un momento a otro aparece, desaparece, vuelven a aparecer personajes y usted se queda en el limbo y no sabe ni qué pasó. Y el último punto importante es que hasta el momento, lo que nos ha dicho el ángel, hasta este momento, que habíamos estudiado que aparecerá un rey, primero habrán tres reyes en Persia, luego va a aparecer otro rey, y que se iba a ser de Grecia, y que se iba a ser de gran poder, y que iba a venir contra los reyes de Persia, los iba a derrotar, y luego su reino iba a ser repartido en cuatro partes. Todo eso es literal. Él no está hablando de dragones, de mujeres sentadas encima de la luna, él no está hablando de nada de esas cosas. Todo lo que está diciendo es literal. Por tanto, yo tengo que entender estas cosas de manera literal. O sea, si ustedes se ponen a recordar, cuando hablaba de las bestias, por ejemplo, Daniel tenía una visión y decía, uy, es que veo un montón de criaturas saliendo del mar, así, bien loco todo este asunto. Luego llegaba el ángel y decía, bueno, ahora le voy a explicar, suave, tranquilo. Y empezaba a decir cosas literales. Va a haber un rey de tal, que va a vencer a otro rey de tal y demás. Bueno, esto es lo que está haciendo ahí, solo que arranca de esa forma. No hay símbolos. Entonces, habiendo dicho eso, voy a leerles esto un toquecito yo para repasar lo que veamos donde habíamos quedado y arrancamos de partir de ahí. Se levantará luego un rey valiente. Esto es en Daniel 11, versículo 3. El cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese está Alejandro Magno. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y eso fue lo que le pasó a Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó prácticamente el mundo conocido, se murió joven, no dejó descendientes que pudieran heredar y sus principales generales se repartieron todo porque era tan grande que ellos dijeron, ¿para qué nos vamos a matar entre nosotros viendo quién lo controla? Mejor repartamos esto como si fuera un pastel y cada uno para su casa. Y así lo hicieron. Ahora, por favor, alguien que me lea Daniel 11:5. Sí, sí, adelante. Solamente que con el micrófono. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Ahí los dejé la vez pasada y los dejé picados porque no saben quién es el rey del norte y el rey del sur. Vean, si estamos hablando de forma literal, literalmente tiene que estar al sur. Y literalmente tiene que aparecer un príncipe que se va a hacer poderoso más que ese rey que está hacia el sur. Ahora, Daniel, ¿en qué posición estaba? ¿Dónde estaba el relato en ese momento? El relato no arranca aquí, el relato ya está después de Alejandro Magno. Entonces, vamos a ver un mapa. Ese es el imperio de Alejandro Magno. Y así fue como se repartió, así fue como se dividió. De aquel lado, el lado amarillo, es el lado de Seleumaco, que fue, digamos, que la parte que se repartió más grande.
Del otro lado, donde ustedes ven, si logran tener la suficiente vista, yo desde ahí no veo, entonces tal vez ustedes tampoco, pero está como de naranjita, Egipto, Cicenaica, y esas zonas son las que se repartió otro general que se llamaba Ptolomeo. Y luego los otros que se repartieron allá por donde estaba Atenas y demás. Esos fueron los 4 generales en total que se repartieron todo. Ahora, ¿dónde estaba Daniel más o menos? Bueno, Daniel, si lo ubicamos, Daniel estaba en esta área de acá, porque aquí estaba Babilonia y aquí estaba Siria, donde está todo lo que es Jerusalén y el Medio Oriente. Entonces, lo que tenemos que buscar es algo que quede al sur de eso. El sur es para allá. ¿Qué queda para allá abajo? Egipto. De hecho, en el mismo texto de Daniel dice que el rey del norte entrará a Egipto y se llevará todas sus riquezas. O sea, vamos por buen camino pensando que el rey del sur es de Egipto. Y dice que se va a ver o se va a hacer un príncipe más poderoso. ¿A qué se refiere? Bueno, los 2 generales más grandes que habían, y esto es pura historia, yo sé que es un poco aburrido a veces, pero es la única forma de entenderlo. Piensen que esto es increíblemente chiva, porque les voy a explicar. Daniel esto lo escribió, ¿qué? 500, 600, 1200, 2000 años antes de que esos hechos pasaran. O sea, una cosa es Nostradamus que dice, veo humo y veo como una cortina de llamas y que la gente diga, las Torres Gemelas. Otra cosa es decir, vea, se va a levantar un príncipe de Grecia y ese va a dominar y luego se va a repartir en 4. O sea, no manches, eso ya sí está muy bárbaro. De hecho, la alta crítica dice que este texto fue escrito mucho después, precisamente por eso. Porque ellos dicen, no, no puede ser. Eso lo tuvieron que haber escrito mucho después cuando ya los eventos habían pasado. Pero es que hay eventos que hoy están pasando. Hay eventos del tiempo de Jesús que estaban pasando y ya llevaba siglos de conocerse que ese texto había sido escrito. Entonces, sabemos que el rey del sur, por tanto, tiene que ser de esa región de Egipto, porque es desde el punto donde estamos arrancando, de Babilonia, de Jerusalén, o sea, es donde está la historia. De Grecia, que Grecia queda como por acá arriba, o sea, todo lo que está al sur, de todas las zonas importantes, era Egipto. Entonces tiene que ser Egipto. Sigamos leyendo. Alguien que me lea eso. Daniel 11, versículo 6. Alguien que lo quiera buscar o ahí está en la pantalla. No sé. Al cabo de 2 años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Suave. Ahora me están apareciendo aquí otros personajes. Me dice que el rey del sur, que ya sabemos que tiene que ser de la región de Egipto, porque como le digo, los generales se convirtieron en reyes en sus propias áreas. Entonces, del lado de Egipto va a haber una princesa, y tiene que ser literal una princesa. Y va a aparecer ese príncipe que se hace poderoso, que ahora lo llaman rey del norte. Bajo la misma lógica. Si usted lo analiza, si estamos en esta área de aquí, entonces tenemos que buscar algo que de aquí para arriba esté hacia el norte. Y no puede ser Grecia porque Grecia ya cayó. Ya habíamos estudiado esto, entonces tenemos digamos que un truquillo ahí para poder agilizar las cosas. Las bestias, ¿en qué orden iban? Persia, Grecia y Roma. La estatua de Nabucodonosor, ¿en qué orden iba? Persia, Grecia y Roma. Entonces, si el ángel nos está diciendo, van a haber 3 reyes de Persia, y luego Grecia va a atacar, y luego aparece un rey del norte que nadie sabe quién es, ¿de dónde tiene que ser rey? De Roma. Por eso es que hay que tener el conocimiento previo. Entonces, cuando ustedes lean esa parte, esto de aquí, perdón, ya me adelanté. ¿Y esto? ¿Cómo me devuelvo? ¡Ah! Es que no se quiere devolver la presentación. ¿Alguien me la puede devolver desde ahí? ¡Johan! Bueno, cuando ustedes leen Rey del Norte y Rey del Sur, yo creo que ustedes lo que se les venga a la cabeza es Norte, Roma, Sur, Egipto. ¿Por qué esta parte es importante? Porque les pongo un ejemplo. En el tiempo de la hermana White, Urias Smith leía esto y decía, claro, el rey del norte son los islámicos. ¿Y qué tiene que ver un islámico ahí metido? ¿Qué tiene que ver los otomanos? ¿Qué tienen? Ah, gracias. Es que no me quería devolver la presentación. No, no quiere devolver, vea. Sí, me la echa 2 para arriba. ¿Qué tiene que ver un grupo de islámicos en Medio Oriente con esto que está diciendo el ángel? Nada. Entonces,
Entonces tenemos que buscar a esa princesa en la región de Egipto. Para arriba, para arriba, para arriba. Otra vez para arriba, para arriba. No adelante, sino hacia atrás. Ah, ok, chévere. No hay que buscar a esa princesa. Gracias. No hay que buscar a esa princesa de Egipto, esa princesa en cosas futuras que todavía no han aparecido como lo hacían en el tiempo de antes de los adventistas. Hay que buscarlo según el contexto del texto. Pues en este caso tiene que ser una princesa egipcia. Y el rey del norte tiene que ser alguien de Roma. Bueno, pues les voy a contar una historia de amor y de aventuras. Antes que nada, Egipto y Roma. Aquí nos está hablando de príncipes, de reyes que han habido en esas naciones. Pero como tal, las naciones tienen una ideología, tienen un principio, un ser, como ellos son. Cuando ustedes les dicen un tico, pues un tico pura vida. Cuando ustedes les dicen un japonés, pues ordenado y estilizado, bueno, en fin. Cuando ustedes les dicen un egipcio y les dicen un romano en la Biblia, se vienen dos cosas a la cabeza. Los romanos, violentos como ellos solos, asesinos maniáticos, literal mataron a Jesús. Los egipcios, por otro lado, libertinos, morbosos, pervertidos y lo más importante de todo, ¿qué le dijo el faraón a Moisés cuando llegó a presentarse frente a él? No conozco a tu Dios. Yo no sé quién es ese. No es que no lo conocía, es que no lo reconocía como deidad. Ellos eran ateos en ese sentido, en el sentido en el que no reconocían a Jehová. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que esas dos ideologías se van a mantener a través de la historia en todo lo que vamos a ver acerca del rey del norte y el rey del sur. Pero continuando, les voy a contar una historia de amor y de desamor. Alguien que me lea Daniel 11, versículo 8. Está ahí en la pantalla. Entonces... Ay, perdón, 6. Dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo. Ya sabemos que el rey del norte tiene que ver con Roma. Roma era una república. Roma era como, pues hasta cierto punto nosotros. Tenían un senado, o sea, tenían una asamblea de diputados, tenían un líder más o menos ahí militar, tenían los jueces que juzgaban, en fin, era muy ordenado. Pero un señor que era muy muy importante y que era muy muy bueno para pelear, se hizo de poder y terminó haciendo una dictadura a estilo Cuba, a estilo Corea del Norte, a estilo, bueno, la dictadura que ustedes se les quieran, a ver, en Venezuela, la que ustedes quieran. Se llamaba Julio César. Y Julio César tiene una historia de amor de la que se han hecho hasta películas acerca de eso. La historia de Cleopatra. Julio César se enamora, bueno, mejor dicho, Cleopatra enamora a Julio César. No tenía... No era como la ponen en las películas. Pero lo que sí tenía es que esa mujer tenía un encanto y una labia cuando hablaba. Enredó a Julio César, lo enamoró, incluso tuvo hijos con él. Pero lo interesante es que después Julio César es traicionado, asesinado en el Senado y lo llegan a sustituir otros 3 gobernantes: Marco Antonio, Octavio y otro que no importó. Ahora, Marco Antonio Sara Brava y lo enamoró. Por eso es que dice que iba a venir a hacer tratos o alianzas con la princesa del rey del sur, con la princesa Cleopatra, literal. Y así lo reconoce cualquier estudioso. Cuando leen esa parte, cualquier cristiano, no importa cuál sea, adventista o por fuera, siempre dicen, sí, ahí está hablando del relato de Julio César y de Cleopatra. Siempre lo mismo. Y es que cuando termina todo este problema y Marco Antonio se enamora y quieren gobernar Roma y todos los que hay alrededor, Octavio no quería, se hace una pelea y al final Marco Antonio junto con Cleopatra mueren. Y no queda ni descendencia, todos sus hijos, los pocos hijos que quedaron fueron utilizados como métodos de alianza, los casaron con gente de Etiopía y aquí, ya se perdieron en la historia y no importaron nada. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto lo que dice es que no podrá sostener la fuerza de su brazo, no va a poder contra ellos.
su engaño no va a surtir efecto. ¿De acuerdo? Y Cleopatra terminó muriendo. Ese es ese relato. El de Marco Antonio con Cleopatra y el de Julio César con Cleopatra. Y ahora viene la parte brava. Vea, ¿alguien? ¿Está bien? Todos quietos. La gente que está en vivo se va a cortar el audio en 3, 4, 5, 6, 7, 17. Ustedes sí me pueden oír, entonces vamos a hacer bromas a la gente del no pueden oír, no pueden oír. ¿Aló? Ah, ahora sí pueden oír. Entonces, alguien que me busque Daniel capítulo 11, versículo 20. Y vamos a leerlo despacito para entenderlo. Porque si no, no se entiende nada. Así me pasó a mí. No entendí nada. Y dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino. Hasta ahí. Gracias. Analicemos la primera parte, el primer verso. Estábamos hablando de la historia romántica y milenar acerca de Cleopatra, Marco Antonio, que parece más como la escenografía de una novela. De hecho, se han hecho novelas acerca de eso. Entonces, hablando acerca de eso, el ángel viene y le explica a Daniel. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. Hasta ahí. Eso ustedes no saben lo que a mí me costó entenderlo. Es una frase, pero dígame cuántas personas vienen en esa frase. ¿Cuántas personas hacen referencia ahí? Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Hay 3 personas ahí. No parece, pero hay 3. Está el que cae, porque hay uno que se levanta en lugar de ese, entonces el que cae, el que se levanta y el cobrador de impuestos. Hay 3 personas ahí. Yo no sé por qué Dios no podía decir, y se va a caer uno, y luego se levanta el otro, y luego hay un cobrador de impuestos. O sea, no podía mencionar, no, tenía que hacerlo así, pero es para que uno le ponga atención. Entonces hay 3 individuos ahí, ¿de acuerdo? Vamos a contarlos hasta el momento de la historia cómo va. Sabemos que el primero fue Julio César, y ese iba a caer, y cayó. Y después llegó Marco Antonio y todos los demás generales y se relacionó con Cleopatra. Ese es otro. Y el último, que fue el que terminó gobernando, y por eso es que ustedes tienen el mes de agosto, fue Octavio Augusto, el Augusto César. Ahora, lo interesante de ese señor es que Augusto César fue uno de los mejores líderes, de hecho el mejor líder que tuvo el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque este señor se dedicó a hacer economía. Él era cobrador de impuestos. Lo que hizo fue levantar a Roma. Lo que hizo fue agarrar todo lo que ya habían conquistado y habían vuelto locos, centrarse, establecerse y empezar a poner impuestos y que la cosa se pusiera brava. Y así es como ustedes ven, por ejemplo, en el libro de la Biblia, que dice que María y José fueron a hacerse parte de, a quedar registrados porque estaba haciéndose un censo hasta Belén. ¿Por qué tenían que ir a hacer eso? Porque Augusto César había mandado que todos tenían que registrarse para que todos pudieran pagar bien sus impuestos. Por eso es que Jesús dice, dad a César lo que es de César, porque habían impuestos. Y fue por culpa de ese señor. Entonces, en orden es el que cae para que el otro se levante, que es Julio César. Ese cayó y dejó el puesto abierto. Y uno no se convierte en rey, pero dice que uno que hará pasar como cobrador de tributos a un cobrador de tributos por la gloria del reino. O sea que gracias a él, el cobrador de impuestos se convierte en rey. Y así pasó. Marco Antonio, por todo el problema que hizo con Cleopatra, lo termina matando. Y el que queda al final como el más fuerte es Octavio. Y yo sé que esto es aburridísimo porque es pura historia. A la gente siempre le aburre la historia. Pero es que es muy loco. Daniel está diciendo algo que no estaba ni siquiera cerca de, o sea, no estaba ni en la imaginación del tatarabuelo tener a Octavio para que fuera emperador. Y ya Daniel lo estaba aquí diciendo. O sea, no había nacido ni el tataranieto de Julio César y ya aquí Dios lo estaba diciendo. Está muy loco. Pero continúo.
Dice, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Quién es el que va a ser quebrantado en esas tres personas? Si hay uno que cae, pues de alguna forma tuvo que caer. ¿Cómo es que se levanta el que sigue sin que este caiga? O sea, ¿cómo es que cae para que el otro se levante? Aquí no se está diciendo de qué forma fue. Y dice que no fue ni en ira ni en batalla. Y así murió Julio César. Julio César estaba todo tranquilo y feliz en el Senado, todo lindo y amable, con un montón de personas que él creía que lo querían y lo amaban y lo respetaban. Y entonces un momento se acercó uno y le dijo, hola compa, ¿cómo estás? Y ¡guau! Cuchillada. Y luego llegó el otro y ¡guau! Cuchillada. Y así lo hicieron trocitos, pedacitos, se los guardaron debajo de la túnica y salieron felices y cantantes. Y el César, ahorita sale. Y nunca salió. No murió en batalla, no murió por ira. No, simplemente fue por un asunto político. Está diciendo la verdad. Y ahora continuemos. Alguien que me lea el versículo 21, si le logra llegar la vista desde ahí. Dice así, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ok, vean, estos tres, ahí está Julio César y fue el primer triunvirato que existió y ganó Julio César. Los otros tres son Marco Antonio, Octavio y el que nadie le importa, le pido, y el que ganó fue Octavio, que se convirtió en Augusto, ¿de acuerdo? Después de ese señor, ¿quién se convirtió en emperador? ¿A quién fue el que dejó? Bueno, si ustedes avanzan en la historia, como lo dice aquí, que dice que iba a ser, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, o sea, alguien que cuando usted lo ve le da asco. En pocas palabras eso es. El cual no dará la honra al reino, o sea, no le importa Roma, no es como Octavio. Octavio, las mujeres no lo podían convencer, la plata no lo podía convencer, nada lo podía convencer. ¿Por qué? Porque él era nacionalista. Él creía en el bienestar de Roma. De hecho, él eligió a la persona siguiente no porque fuera hijo de él, no por nada, no, es porque él creía que iba a ser el mejor para Roma. Así, ese tipo estaba bien volado de la jupa. Hitler lo habría amado. Entonces, ¿quién fue el que lo sucedió? Ese señor de ahí. Ese señor de ahí se llama Tiberio. Es conocido como, bueno, así lo llamó un poeta, como el hombre más triste sobre la tierra. ¿Por qué era el hombre más triste sobre la tierra? Porque le fue como un quebrado. Vean, ese señor para convertirse en emperador, él primero fue líder de batalla. O sea, ese tipo donde llegaba conquistaba. Literal, donde ponía el pie, la tierra ya no crecía más, como Atila el Uno. Y eso es lo que dice el texto. El texto lo que dice es que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Que él iba a tomar el reino con halagos. No es que él iba a llegar ahí halagando a la gente. Es que la gente lo iba a halagar para que llegara ahí. Y así fue. Era el mejor de los mejores. Todos sabían que o era Tiberio o alguien malo. O sea, él era el único que podía llegar a ser emperador en esa época. Al punto que Octavio lo adoptó para que pudiera heredar el trono. Lo obligó a casarse con la hija de él, a la que él no amaba, y dejar su verdadera esposa, a la que sí amaba, para que llegara a ser emperador. Y por cierto, ella terminó muriendo en una habitación encerrada y muerta de hambre. Ese tipo era bien malo, era despreciable. Pero lo más importante y lo que nos ubica históricamente y con lo que casi termino es esta parte. Alguien que me lea, por favor, el versículo 22 del capítulo 11. Ese último pedacito que viene ahí. Alguno que sea valiente y que me levante la mano y diga, sí, yo siempre he querido leer. Dice así, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con él el príncipe del pacto. Suave. Frenemos ahí un toque. Dios nos está dando la fecha exacta, el tiempo exacto para que nosotros nos ubiquemos mentalmente. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Esto no fue escrito para la gente del tiempo de Daniel. La gente del tiempo de Daniel no le importaba en lo más mínimo si iba a conquistar Roma, si iba a conquistar Grecia, o sea, no importaba, a ellos no les iba a tocar vivir eso. La gente del tiempo de la conquista griega, del tiempo de Octavio, no les importaba en lo más mínimo nuestra época. Eso fue escrito para dos momentos. El primer momento es para que la gente del tiempo de Jesús supiera
el momento en el que vivían, pudieran ubicarse proféticamente en el momento en el que estaban. Y el segundo somos nosotros. Para que cuando usted lea, Dios, a mí me encanta, Él tiene una frase, una cita en Isaías que dice, ve y mira si lo que yo dije no se cumplió. O sea, Él lo reta a uno. Dice, vaya, lea, vaya, revise, haga lo que usted quiera, lo que se le pegue a usted, vaya y hágalo. Revise a ver si lo que yo dije no es cierto. Y es el único en todas las religiones que tiene eso. Ustedes se van con Zeus, con Alá, con Buda, con quien ustedes quieran. Ninguno se atreve a decir, vaya, vea si lo que yo dije. No, no pueden. Yo puedo sacarle un montón de cosas falsas. Pero a la Biblia le han dado palo y le han dado palo y le han dado palo la crítica. Y aún así, ahí sigue. El que no la quiera creer es porque no quiere, no porque no haya evidencia de. Pues eso es una evidencia que da miedo. Dice que Él iba a arrasar todo junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? En la Biblia solo hay un pacto. Hay muchos príncipes, pero solamente hay un pacto. Dios ha hecho un montón de promesas con sus siervos y con sus profetas a través de la historia. A Abraham le prometió que iba a ser padre de grandes naciones, a David que iba a ser rey, etcétera, etcétera, etcétera. Ha hecho un montón de promesas, pero cada una de esas promesas con el pueblo de Israel o con quien fuera, todas eran la misma promesa. Era la misma promesa de que usted es Abraham, va a ser padre de muchas naciones y de ti saldrá la simiente. Usted es David, va a ser rey y de ti saldrá la simiente. Usted es Israel y va a tener muchos hijos, 12 hijos, y va a ser muy grande y va a ser muy próspero, porque de usted va a salir el libertador, Shiloh. Siempre es el mismo pacto, la venida de Jesús, el Mesías. ¿Quién es el príncipe de ese pacto? Jesús. Entonces tiene que ser alguien que se cargó a Jesús. ¿Cuál fue el emperador romano? Porque sí, fue el Sanedrín, fue Herodes, fueron los romanos que clavaron a Jesús. Pero al fin y al cabo, ¿cuál fue el líder que estaba en ese momento que mató a Jesús? Si yo le digo en este momento, llega aquí la policía de Costa Rica y nos vuela bala a todos. Sí, pues fueron los policías. Pero ¿quién fue? Pues el que los mandó. ¿Y quién es responsable de ese? ¿Y quién es responsable de ese? ¿Y quién es de así hasta que lleguemos al presidente, no? Y el presidente ya no tiene nadie arriba. ¿Quién estaba gobernando en ese momento? Pues estaba gobernando ese señor, Tiberio, que lo que hizo fue cerrar las fronteras de Roma y en los enemigos que venían, los volaba. Él no se expandió. Él lo que hizo fue que todo el que entrara, adiós. Y eso es lo que dice la Biblia. Sus enemigos serán arrasados como con inundación. Y también fue el tiempo en el que murió Jesús. Nos está dando la fecha exacta para después de ahí poder entender qué eventos van a suceder. Entonces, los vuelvo a dejar picados. Hasta ahí termino, hermanas. Sí, hasta ahí termino, hermanos. Diosito me los bendiga y me los tenga en prosperidad y que no se mueran ninguno. Y leas en ese capítulo, intenten repasarlo y vean a ver si entienden ahora sí cuando lo leen, porque de verdad sí cuesta, pero se puede. Diosito me los bendiga. Chao.